Buenas noches. Y le queremos preguntar, Aldo, ¿qué opina usted de esto? Usted que fue secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En su momento, con el gobernador. Yo fui ministro de Seguridad y no delegué las atribuciones como jefe de policía. Fui ministro de Seguridad y nunca delegué las atribuciones como jefe de policía. Eso es un mensaje. Una de las principales funciones de comando es el bienestar del personal. El superior, la primera función que debe cumplir es cuidar a su gente. Cuidarla en el entrenamiento, cuidarla en la paz y cuidarla en combate. ¿Usted cree que Cuando eso no ocurre, los subalternos tienen el derecho de manifestarse para exigir ser cuidados como corresponde? Y el Estado que está hoy, la policía de la provincia de Buenos Aires, hoy estaba viendo en un canal unas filmaciones y un reportaje sobre cómo están viviendo los policías de la provincia de Buenos Aires, la policía más grande del país, en la costa, en el operativo Sol. Y da lástima ver la forma en que están alojados y en la forma en que viven. Y otra cosa, cuando a un comandante se le subleva la tropa, lo mejor que puede hacer es dejar el mando. Tal cual. Coincido con usted. ¿Usted cree que Bernie, como militar, porque Bernie también es militar, es cuerpo profesional, pero es militar, ¿usted cree que Bernie no le da el cuero como para poder manejar a la policía? Mire, Bernie es médico militar. Médico militar. Él no tiene escuela de comando, no tiene escuela de mando, ¿no es cierto? Y el arte profesional del oficial es el mando. Claro, el oficial combate con el mando. Y mando, ¿sabe lo que es? Mando es conducir a la tropa, a las tropas que uno tiene bajo el comando sin emplear métodos coercitivos. Ese es el arte de mandar. Aldo, ¿usted cree que la política que hoy está implementando tanto la provincia de Buenos Aires como el gobierno nacional en materia de seguridad por el flagelo que hay hoy es paupérrimo o es nulo prácticamente? Bueno, pero el problema no es únicamente de la policía, hay que reconocerlo. Acá hay una estructura jurídica que es abolicionista, no garantista, porque garantistas debemos ser todos. Claro. Porque las leyes garantizan a todos. Exacto. Ellos son abolicionistas. Ellos quieren, dice, el victimario es víctima de otra víctima. Y bueno, entonces como es víctima de otra víctima y la responsabilidad de esa víctima es de la sociedad, entonces están todos libres y no se los condena. Y no se los condena a los políticos y tampoco se los condena a los delincuentes comunes. Si la justicia en la República Argentina nunca termina en una condena firme. Nunca. ¿Qué opina usted? Entonces los ciudadanos están al socaire y a la voluntad de los delincuentes que andan sueltos por las calles, que cuando entran y cuando los toman presos, después los protegen porque los largan. Esta es la realidad. Pero, Aldo Rico, discúlpame, ¿no? Eso es justamente Jorge Alfonso, el doctor Alfonso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, mucho gusto. Para la introducción, veterano de Malvinas, es líder de Carapintada, exintendente de la ciudad de San Miguel, amigo de Menem, ¿fue en su momento que le dio el indulto? A mí, en principio, me indultan sin condena. Por eso, fue una pregunta capciosa. He tenido muy buena relación con Carlos Menem. Nunca le voté una ley en el Congreso, pero he tenido muy buena relación. Fui uno de los que me acerqué para abrazarlo delante de todos cuando falleció su hijo. También, y he tenido muy buena relación con casi todo su gabinete. También lo porque los conocía de hace muchos años. También ¿Qué tiene que ver acá? ¿O hay que estar en la grieta? Era oposición y no le voté nunca ninguna ley. Y le votaba en contra. Rico. Pero otra cosa son las relaciones que hay que tener. No la grieta. Que tampoco existe la grieta. ¿Sabe cuál es el problema? Que dinamitan los puentes, no la grieta, porque cualquier grieta se puede pasar si uno es capaz de tender los puentes adecuados. Rico, yo le quiero hacer dos preguntas. En 1991 usted fue diputado y también estuvo como convencional constituyente en 1994.
Pero retomando lo que estaba comentando la redacción Gustavo Delía, ¿usted cree que en este momento la seguridad en la provincia de Buenos Aires falla porque alguien tiene que estar al mando que realmente sepa que tiene que dirigir de una manera completamente, yo no digo al servicio militar o como un anclaje militar, sino que tiene que poner, las reglas tienen que ser claras. El que no responde se retira. Por eso creo que ahora suspendían a 400 y creo que van a llegar a 1.700 policías que van a quedar directamente desafectados de la fuerza. Porque más allá de todo, más allá de que incumplieron con los deberes de funcionario público, el día que quisieron bordear toda la casa, la Quinta de Olivo, dejaron desprovisto a los ciudadanos. Eso es porque falta una cabeza realmente que no existe en este momento en el Ministerio de Justicia. Es la dirigencia política la que deja desprovisto a los ciudadanos. El problema acá no es la policía. El problema acá no son los trabajadores, ni siquiera son los planeros. El problema es la dirigencia política. Hay una dirigencia política que ofende a la inteligencia de los argentinos y sigue aplicando para los mismos problemas las mismas soluciones que pretendió aplicar hace 40 o 50 años, que han fracasado sistemáticamente. Mire, la República Argentina, lo dijo hace muy poco Kovadlov, Santiago Kovadlov. Hemos dejado de ser una patria, apenas somos un país. ¿Pero qué país somos? Un país que no es soberano, un país que no genera excedentes económicos, un país que está endeudado hasta la coronilla, un país que no tiene educación, un país que no tiene defensa, un país que no tiene seguridad. No tenemos ningún rasgo de un país soberano. Y esto es un problema de una dirigencia que nos viene gobernando hace muchos años sin distinción de partido, estoy hablando sin distinción de partido, porque todos han fracasado. Y así como estamos van a seguir fracasando, no hay alternativa porque siguen haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Y usted me dice que yo fui convencional constituyente, sí conduje el tercer bloque. Y a pesar de haber votado, a pesar de no estar de acuerdo, votamos casi todo en contra. Ahí en la constituyente del 94 se genera uno de los principales problemas que tiene la República, como consecuencia del pacto de Alfonsín y Menem. Primero, se destruye el federalismo, y se destruye el federalismo de dos formas. Elección directa de presidente y vice por distrito único. No es propio de los regímenes federales. En la República Argentina el presidente no lo elegía el pueblo, lo elegían los estados federales, como en Estados Unidos. Claro. Y se hizo elección directa de presidente y vice por distrito único, que es un sistema unitario. Y ahora nos quejamos de que las elecciones se ganan en La Matanza. Claro, hoy las elecciones se ganan en La Matanza, en la tercera sección electoral, en algunos distritos de la primera sección electoral, en Formosa, en el Chaco, en Catamarca, todas las provincias que están subsidiadas y viven, y en La Matanza viven de los planes y de la dádiva política. Han hecho a los ciudadanos mendigos de la dirigencia política, sin empleo, sin recursos y sin educación, sin orgullo. Y además incluyeron en la Constitución el concepto de coparticipación, que no estaba en la Constitución. Y en la coparticipación, igual que la elección directa de presidente y vice por distrito único, es propio de los regímenes unitarios, no de los regímenes federales. Somos un país unitario y así lo han definido, así lo definieron los que crearon y los que formaron y los que nos llevaron a la reforma del 94. Este es el grave problema. Ahora se quejan de que las elecciones se ganan en Catamarca. O se quejan de Gildo Alfran, cuya provincia aporta a su presupuesto el 6 o el 7% de los gastos totales y los mantienen las provincias que producen, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza,
Neuquén, que son las provincias que producen y no las protegen, no las cuidan, y producen excedentes económicos. Este es el problema de la República. Una república que es una república unitaria con una dirigencia política que no da la talla para los problemas que hay hoy en el mundo. Y mire, y no es un problema del peronismo, porque acaba de hablar Guillermo Moreno, que de peronismo sabe mucho, diciendo tiene que volver el peronismo. Quiere decir que este gobierno no es peronista. Claro, este gobierno no es peronista, este gobierno es kirchnerista. Y el kirchnerismo es una ideología que usa al partido peronista como mero instrumento electoral. No le importa. A ver, pregúntele a Máximo Kirchner si leyó la conducción política o la razón de mi vida. No tiene idea de lo que dice. Entonces, este es el problema grave. Y el kirchnerismo es una ideología. Y una ideología es un mesianismo. Igual que el comunismo o el nazismo o cualquier otra ideología que ha surgido por el mundo. Hay un tipo o varios que en un laboratorio piensan un modelo de sociedad y dicen esto es lo mejor. Y entonces toman el poder por la fuerza de alguna forma, a veces con los votos, como acá, ¿no es cierto? Y quieren agarrar a esa sociedad y meterla en ese corsé de su ideología. Y así estamos acercándonos cada vez más a Venezuela. En principio con la inflación, sí, ¿no es cierto? Este es el grave problema. Aldo, buenas noches. ¿Cómo te va? Martín Durante saluda. Lo primero que ¿Quién me saluda, perdón? Martín Durante saluda. Lo primero que quiero hacer es agradecerte como argentino por haber ido a la guerra de Malvinas, ¿sí? Me considero malvinero hasta la muerte. Te quería mostrar, yo tengo mi propia bandera. Esta bandera estuvo en Malvinas en el 2016, la llevé yo, la hice flamear en todos lados, ¿sí? Puerto Argentino, Darwin, bueno, en el cementerio. Realmente llevé 3, una que actualmente está en mi pueblo, que tiene 3 excombatientes, y otra más que tengo yo acá, que por supuesto vos sabés que no nos dejaban tener nada, que esto es una pequeña cápsula que tengo, donde tengo los rosarios, donde tengo otra bandera más que llevé, tengo pedazos de tierra, todas cosas que no te dejaban traer, y yo sin embargo las logré traer. Recuperé un clavo de una carpa de la Marina, una arandela de un Chinook que nos derribaron y demás. Bueno, quería agradecerte personalmente por tu actuación como al mando de la compañía Comando 602, donde tuviste participación en Monte Dos Hermanas, donde cae el perro Cisneros después de chocar contra el SAS. Esa batalla de Guardian, un diario más importante de Londres, describe la valentía con la que luchó la compañía Comando. Para los que desmalvinizan y dicen que los oficiales no combatieron, bueno, acá tenemos una prueba. Y tantas otras, ¿no? Topomalo, en fin, Montetumbledon, no me quiero olvidar absolutamente de ninguna. Así que eso, como primero, quería agradecerte por todo lo que diste y demás, ¿no? Esta es mi bandera, este es mi pequeño grano de arena, me va a acompañar hasta siempre. Y Malvinas también. Pero bueno, la verdad que hace 38 años que te quería hacer algunas preguntas, porque afortunadamente tengo muchos amigos que son comandos y demás, y tengo 2 preguntas para hacerte, que una vez me invitaron a un acto en Campo de Mayo y quise hacer una pregunta y me agarró un comando muy veterano, arriba de 70 años, me sustrajo del brazo y me dijo: pibe, no preguntes más, esta pregunta solo la puede contestar Rico. Así que eso me gustaría hacer. La primera es saber si es verdad, si es cierto que cuando fue la guerra de Malvinas te presentaste con esta misma impronta que nos estás mostrando hoy al jefe de ejército Baqué y le dijiste que vos no ibas a ir a Mendoza a contener una supuesta oleada chilena y que querías crear la compañía 602 para estar en el mismo frente de combate. Bueno, en principio sí, no es tan así. Yo fui movilizado el 2 de abril a movilizar un regimiento en San Juan, para fortificar el paso de Aguas Negras. Claro. Es decir, porque la verdadera hipótesis de la guerra era la guerra con Chile, claro. ¿Es cierto? Otro despropósito.
plantear hipótesis de guerra con Chile, un país hermano que nos une tanto, ¿no es cierto?, es un despropósito, ¿no? Pero siempre lo fue en el 78 también, afortunadamente, ¿no es cierto?, afortunadamente, por obra del cardenal Zamoré, no llegamos a... Porque hubiera sido una tragedia combatirse. Es como si nos peleáramos con los uruguayos, ¿no es cierto? Es una cosa espantosa. Eso es otro problema de la falta de políticas estratégicas. Porque la verdadera política es la política internacional. Esa es la verdadera política. La política interna es consecuencia de lo que yo planteo estratégicamente para el país en el mundo. Sí. Bueno, sí, al mes de estar ahí prácticamente inactivo, le digo a mi segundo, te dejo mi equipo, me voy. Nos dieron licencia. Le digo a mi equipo, me voy a Malvinas. Y el otro me miró y dice, ¿qué hago? Bueno, si te llamo por teléfono, ponémelo en una aerolínea y mándamelo. Y sí, al otro día estaba, que creo que fue un 21 de mayo. Sí, el 21 de mayo. Me puse el uniforme, fui al Estado Mayor, hablé con el general Vaquero, ya habían desembarcado los ingleses en San Carlos, los comandos ya habían tenido algunos encuentros, sí. ¿Es cierto? Y porque los comandos buscamos al enemigo. Sí, sí. Lo buscamos Topo Malo, al por enemigo. ejemplo. Topo Malo, por ejemplo, la avanzada. Penetración tras las líneas del ejército inglés y se refugian en una casa y ahí se da una contienda bravísima. Ese es el combate de Top Malo House. Exactamente. Entonces te quería de la primera sección de mi compañía. Correcto. Pero pará, te sigo explicando. Por favor. Y bueno, Vaquero me pregunta, el general Vaquero que estaba a cargo del ejército, ¿qué quiere Rico? Le digo, los ingleses están en Malvinas, los comandos van a tener muchos muertos, van a tener bajas. Sí, ¿qué propone? Creemos otra compañía. Bueno, ¿hay gente? Le digo, sí. Ahí nomás llamó al jefe 3, le dijo, Rico va a crear otra compañía de comando, dele lo que necesita. Fuimos al piso de operaciones y me dice, Rico, le doy todos los hombres, menos los que están en el quinto cuerpo. 17 suboficiales, 23 oficiales, y llevé 2 suboficiales y 3 soldados de la Brigada Blindada 2, que era la que tenía los Blowpipe, los misiles, claro, y los guiados portátiles antiaéreos. Bueno, formamos el 25 de mayo para el Día de la Patria en la Escuela de Infantería, el 27 estábamos en Malvinas, al otro día estábamos combatiendo, pero no me tienen que agradecer, porque sí, soy un soldado, sí, ¿cómo no? Para eso me forjé, era mi obligación como la obligación de todos los oficiales y suboficiales que fuimos. Y es tremendo el desconocimiento y la mala intención, porque el soldado argentino de todos los niveles se comportó en Malvinas como corresponde. No, y peleamos contra uno de los mejores ejércitos del mundo. Y fuimos afortunados en pelear contra los ingleses, porque los ingleses son oficiales y suboficiales y soldados que respetan. Y así nos respetamos. Sí, sí, nosotros hemos salvado heridos ingleses, rescatados pilotos que se estaban en el canal de San Carlos, así como ellos atendieron a nuestros heridos. Y los atendieron por prioridad, antes incluso que a los ingleses. Aldo. Ahora, ¿cuándo vamos a recuperar Malvinas? Cuando la Argentina sea un país digno de ser vivido. Cuando la Argentina sea sea reconocida estratégicamente. Cuando la Argentina tenga aliados estratégicos. Cuando los argentinos tengan trabajo, progreso, educación. Y cuando los Kelper, que son argentinos de acuerdo para nosotros, sí, lleguen a la conclusión de que es mejor ser argentino y no formar parte del Commonwealth. No es un problema de violencia, es un problema de inteligencia política. Totalmente. Sí, sí. Aldo, viviendo el tema de lo que es de los argentinos, ¿cómo ve usted el tema de la pandemia, cómo se la trató con este gobierno, la salud de los argentinos? ¿Cómo la llevó este gobierno la epidemia? ¿Cómo la pudo manejar? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Mire, hay que reconocer de que de pandemia y del virus muy pocos sabían, no sabían nada. Yo creo que desde el punto de vista del manejo de la acción, la primera cuarentena fue muy apresurada. Pero el problema viene después. El problema es el uso político de la pandemia y del aislamiento y de las cuarentenas.
se han transformado en instrumento político para el kirchnerismo. Y no, fíjese que no digo peronismo, ¿no? Son kirchneristas, son otra cosa completamente distinta. ¿No es cierto? Y el otro problema es el ocultismo que existe fundamentalmente sobre el tema de las vacunas, que todavía no están, y yo soy muy pesimista de que lleguen en la cantidad necesaria. Cuando acá se están fabricando vacunas, porque el presidente los presentó a Sigman, ¿no es cierto?, el dueño del laboratorio que hizo acuerdo con Oxford para fabricar la Oxford AstraZeneca, lo presentó en una conferencia de prensa, ¿no es cierto? Y ahí están, ¿no es cierto?, buscando, no sé por qué, cuál es la alianza con Putin. Acá este gobierno tiene alianza con Putin, con Maduro, con Irán y con Cuba, ¿no es cierto? No. Vivimos aislados del mundo, como siempre, y queremos que el Fondo Monetario no nos cobre, ¿no es cierto? Y bueno, estas son las contradicciones que tenemos en nuestra dirigencia política. Y ahora, ¿no es cierto?, creen que el problema de la carne es un problema de los productores. Y la carne es el problema de la inflación, como todo lo que está pasando aquí. Pero no van a solucionar nada de la inflación en un año electoral. Porque para terminar con la inflación, primero hay que gastar el gasto público, hay que eliminar el gasto político, ¿no es cierto? Y hay que usar los fondos como corresponde. Entonces va a empezar a caer la inflación. No tenemos moneda, no somos un Estado soberano. Esta es la realidad. Y dan vueltas y vueltas. Yo creo que Guzmán no sé realmente cómo aguanta. Y es un hombre que viene de otro ambiente, de ambientes académicos, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Yo no entiendo cómo puede aguantar, ¿no es cierto?, las ideas del kirchnerismo. Ha fijado un presupuesto. Y más allá de que esté bien o no está mal, ¿no es cierto?, bajar el impuesto a los salarios, ¿no es cierto?, el impuesto a la ganancia. Sí. Este tipo fijó un presupuesto y cada día se lo hacen de goma desde el Congreso. Su propio partido, su propia, teóricamente que lo tendría que apoyar, se lo hace de goma, se lo hace tirita. Bueno, estas son las contradicciones que hay en la Argentina. Y ahora están preocupados por las elecciones. Y bueno, por la libertad de los principales líderes de este kirchnerismo, que es una verdadera cleptocracia. Tal cual. Jorge. No, bueno, la verdad, Rico, que yo pediría a la producción que habría que hacer un programa completamente a solas con usted. Totalmente de acuerdo. Es decir, el programa sería Aldo Rico y prisión preventiva, porque tenemos tantas preguntas. La verdad, Gustavo, vos me decís hacer una pregunta, tengo millones de preguntas. Totalmente. Pero, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ¿Por qué prisión preventiva? Pregúntele al conductor, que fue el son ideólogo. Dos abogados. Perdón, fue el ideólogo. Mire, yo estuve 3 años prisionero, ¿eh? Exactamente. Y no de los ingleses, precisamente. Porque acá a cada uno que entrevistamos lo agarramos y no se escapa hasta que nos conteste todas las preguntas. Y lo presumimos culpable. Exactamente. Pero digo, a ver, Aldo Rico, yo por ejemplo... Es al revés, tienen que presumir inocente, dice la ley. Indubio pro reo, sí. Indubito contra reo. Yo le voy a hacer varios comentarios. Primero, no estoy de acuerdo con la condena de Vudú. Como surgió la causa, porque la conozco, la condena de Vudú para mí es un dislate jurídico. Lo que hicieron con Vudú es un dislate jurídico y le aclaro que Vudú no es santo de mi devoción. Eso primero y principal, vamos a partir de una base. Segundo, quiero, para que se aclare de una vez por todas, para que usted, que lo tenemos acá presente, lo pueda aclarar, lo que pasó en la tablada no fue un alzamiento ni una sublevación. Lo dijo Alfonsín en un discurso posterior cuando dijo... Pará. La tablada de Gorriarán Merlo. Pero claro, no, está bien. Perdón, me equivoqué. Bueno, se trató... Alfonsín dijo, no son golpistas, son héroes de Malvinas. Claro, ahí está. Eso es lo que yo... Perdóneme. Campo de Mayo, perdóneme, eso es lo que quiero que aclare. Eso es lo que quiero que aclare, porque lo dijo Alfonsín en su momento. Fueron compañeros héroes de batalla que se equivocaron, pero que también pusieron las armas. Y esto no fue un golpe con la democracia, eso lo dijo Alfonsín. Y todavía, por algunos periodistas amarillistas que dijeron todo lo contrario, yo quiero que usted lo aclare bien esto. Pero eso es público, lo dijo Alfonsín.
¿sabe que encontró a Alfonsín en Campo de Mayo cuando se reunió conmigo y algunos oficiales más? La cara de sus soldados. Claro. Claro, sí, sí. Vio la cara de sus soldados. Los que habíamos combatido contra la subversión En el en 70. esa guerra revolucionaria que hubo en la Argentina, como la define la Cámara en su condena a los comandantes, dice que había un contexto de guerra revolucionaria como consecuencia de las acciones de los grupos subversivos, y si no hubiese sido por eso, los hechos que se están juzgando no hubieran tenido lugar. Textual, dice la Cámara que condena a los comandantes. Sí, pero bueno, fue un plan luchamos contra la subversión, contra la guerrilla, y después luchamos contra los ingleses. Era la cara de sus soldados. Y además debo reconocer, como siempre lo he reconocido, además después tuve muy buena relación con Alfonsín. En la convención y en otros lados. Yo vengo de un barrio radical, de Palermo. Me encontraba con Alfonsín 2 o 3 veces por mes en un restaurante ahí en Honduras y Malavia. Honduras. Sí. Pero este es el tema. Vio la cara de sus soldados. Después se equivocó, porque en realidad él cumple, da la ley de obediencia debida, porque no se animó a hacer una amnistía, porque yo lo que pedí era solución política definitiva para las secuelas de la guerra contra la subversión, para todos, no para los militares, para los dos bandos. Yo dije solución política definitiva para las secuelas de la guerra contra la subversión, y hoy todavía seguimos teniendo secuelas. Y Alfonsín se fue decidido, pero rodeado por la coordinadora por un lado y el generalato por el otro, sacó la ley de obediencia debida, que es una aberración jurídica y ética, porque nuestro código militar, que hoy no existe, en aquella época, las ordenanzas de Carlos III de 1750 y su ministro O'Reilly, que le llamaban el irlandés, ese es el sistema del código y el sistema de orden interno que era de las Fuerzas Armadas. No habla de obediencia debida, por el contrario impone la inspección de la orden y dice que cuando el subalterno recibe una orden la debe inspeccionar y determinar si está de acuerdo a las leyes y a los reglamentos, y si no tiene derecho a no cumplirla. Entonces la ley de obediencia debida, una aberración jurídica y ética, por supuesto, después fue derogada. Y bueno, pero y ahí se equivocó en el jefe de Estado Mayor. Porque a mí me pregunta, ¿y a quién cree que tengo que nombrar jefe de Estado Mayor? Y yo le digo, esa es una responsabilidad suya, señor presidente. ¿Pero usted qué opina? Le dije, échelos a todos. Y tengo testigos. Nombre al más moderno. ¿Quién es? Me pregunta. El general Vidal está ahí en la puerta. Estaba en la puerta porque era el segundo en el comando del Instituto Militar y fue el único militar que dejamos ahí fuera de los que estábamos sublevados. Y bueno, lo nombró a Caridi, nombró a los mismos, y entonces no solucionó nada. Entre la coordinadora y el generalato volvieron todo para atrás. Rico, esta es la realidad. Aldo Rico, si hoy el presidente o el gobernador de la provincia de Buenos Aires le ofrece un cargo de ministro de Seguridad o de secretario de Seguridad, ¿usted lo aceptaría? Nunca. ¿Pero por qué? Porque lo está convocando... Primero porque no soy kirchnerista. Y segundo porque con un gobierno kirchnerista no tiene sentido ser secretario de Seguridad. Pero usted... Con esto que está pasando en la Argentina no tiene sentido ser secretario de Seguridad. Pero usted tendría que velar porque además no recaudaría de la policía. Esta es la realidad. Aldo, lo tengo que dejar, pero le quiero hacer una última pregunta, y en confianza. Estamos tomando un cafecito, los 4, solos, charlando de todo un poquito, y le tengo que hacer la pregunta de rigor. Si hay que quedarse con uno solo, ¿con Alberto o con Cristina? ¿Con Alberto o con Cristina?
Sí. Oh, se muere. ¿Cuál es la diferencia? Con ninguno, entonces. ¿Cuál es la diferencia? Porque uno es socialdemócrata, según Moreno, y la otra es kirchnerista, dijo Guillermo Moreno. Mire, yo creo que Cristina, que es una hábil política, inteligente y de coraje, tiene un objetivo claro, ¿no es cierto? Zafar de todas las causas y llevarnos a un sistema chavista, porque son sus amigos. Porque además, ella tiene que tener buena relación con el gobierno de Maduro, porque si no le pueden vomitar, pueden buchonear todos los negocios que Néstor Kirchner hizo con Chávez. Exacto. Que los describió un general retirado que vive exiliado en los Estados Unidos, que fue ministro de Defensa de Chávez. Desde la expropiación de Techín, la fábrica de caños sin costura para el petróleo más moderna del mundo, que hoy no fabrica nada, ¿es cierto? Hasta los dineros de Antonini Wilson. Entonces, Cristina tiene que tener buenas relaciones con Maduro. Y el presidente, bueno, el presidente despeja interrogantes. Mire, hay un principio fundamental del análisis de inteligencia, que es la única certeza es la incertidumbre. Y hoy en este mundo covidiano es más. Bueno, el presidente nos despeja esas incertidumbres. Usted tiene que estar seguro que todo lo que diga el presidente no va a ocurrir. Por lo tanto, le está despejando una incógnita, por la negativa. Eso. Pero usted sabe que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, exactamente. ¿Y Así que, cómo combatirías la inseguridad? Vos que sos un especialista en combate. Pero la inseguridad no es un problema de balazos. Claro. Que hay que darlos cuando corresponde. Claro. La inseguridad es ¿Y cuál sería el plan? problema de educación, es un problema de economía, es un problema de trabajo, es un problema de familia. En la Argentina no hay familia, no hay empleo. Los chicos están, como diría un marino, al garete, ¿no es cierto? Y todavía están discutiendo si va a haber clases presenciales o no va a haber clases presenciales. sí, la verdad que... ¿Sabe? Mire, en Estados Unidos hay estatuas de dos héroes argentinos. Sí. Una en West Point, San Martín, Claro, sí. y la otra en Harvard, Sarmiento. Porque Sarmiento la Argentina fue el primer país que erradicó el analfabetismo. Aunque la ley 1420 es de Roca, no de Sarmiento. Sí. Ojo, Exactamente, ¿no? es de Roca. Ah, bueno. Es de Roca. Que ahora le tapan allá en la Patagonia a Roca, Sí. ¿no es cierto? Le tapan la estatua. Exactamente. Y la Argentina que tenemos hoy es lo que dejó Roca. Tal Claro, cual, Aldo. tal cual. Convocaron. Coincido con Después usted. no hubo nada más. La Argentina que dejamos hoy, Roca, 2 veces presidente con un lapso entre presidencia y presidencia. Exactamente. Bueno, y para colmo del Convocalo interior. para la próxima, por Para favor. del Sí, interior. por favor. Aldo,